Bueno, aquí están viendo el priapúlido. Es un animal que existió en los registros cámbricos y hoy en día pues lo tenemos presente. Vemos que era un gusano tubícola, tenía una proyección en la cabeza. La están viendo, ¿verdad? Están viendo las espinas que tiene el priapúlido. ¿Okay? Aquí vemos al animalito en una representación. Vemos que estas espinas pues le permiten sostenerse dentro del tubo. Usualmente estos gusanos pues son de pequeño tamaño, pueden medir 2-3 centímetros y sirven de alojamiento a una cantidad de organismos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la imagen que les puse del Cámbrico. Vemos que otro de los organismos presentes es Santa Caris, el 2. Caris significa siempre un artrópodo, ¿no? De hecho, un artrópodo. Vemos un trilobita atrás. Los individuos no están a escala, solamente hicieron el dibujo y todos dejaron su registro fósil, de ahí sacaron estas formas, ¿no? Aquí vemos unos onicóforos en 4 y 5. Vemos unas formas, pues, de tipo, se ve que los artrópodos, pues, dominaban el ambiente por la gran cantidad de fósiles que dejaron. Y atrás el animal más grande, que es el Acanthocaris, Anomalocaris, perdón, que tenemos una imagen mucho mejor aquí, ¿no? Aquí vemos una representación del Anomalocaris. Este animal había sido encontrado por partes, ¿no? Encontraban, por ejemplo, el cuerpo, encontraban la boca, encontraban las antenas, hasta que, y fue descrito como distintos tipos de animal, según el registro fósil, porque lo que encontraban eran partes de él. Luego que se consiguieron los dígitos de Burgess, que lo tienen aquí a la izquierda, fue que encontraron un animal completo y se dieron cuenta que lo que antes había sido descrito como varios animales no era más que las partes del cuerpo de uno solo, ¿no? Este animal, pues, si bien es un artrópodo, no forma parte de ningún grupo conocido actualmente, son de los tantos grupos de animales que se extinguieron en el proceso geológico, ¿no? Vemos la boca tan particular que tenía el Anomalocaris. Bien, tenemos algunas especies de algas, tenemos las esponjas que estamos viendo acá, los 4 y 5. Los nombres no nos dicen nada sobre el grupo al cual pertenecen. Aquí el 6, vemos Dinomischus. Dinomischus, tengo una mejor foto acá, aquí lo ven. El Dinomischus eran organismos parecidos a los endoproctos que tenemos hoy en día, tenían el ano y la boca en el mismo lado del grupo de los tentáculos, dentro del anillo de tentáculos. Bien, entonces me hubiera gustado tener, pero no la conseguí, una foto mejor de estos organismos, ¿no? Aquí vemos pues una imagen de los Anomalocaris. Vemos unos organismos, unas esponjas, claramente y unos trilobitas atrás y unos organismos muy extraños que no son identificados, no sé ni siquiera a qué grupo pertenecen, porque parecen peces, pero los peces no existían en esa época, los peces aparecieron mucho tiempo después. Entonces, aquí vemos un molusco, Wivaxia. ¿A qué se les parece de los moluscos actuales? Con esas espinas que salen de la concha. ¿A alguien se le ocurre? ¿A quién se le parece un animal
un molusco con concha, de cuya concha sobresalen esas estructuras alargadas. Eso que están viendo es el fósil, ¿eh? A un erizo. No, es que el erizo es un equinodermo y esto es un molusco. ¿Qué molusco tenemos hoy en día que es emblemático aquí en Ecuador? De hecho, la carretera que pasa por el mar, cercano al mar, tiene su nombre. Odalis, ¿cómo se llama? Spondylus. Spondylus, exactamente. Solo que esto es un animal que tenía rádula y los bivalvos no tienen rádula. Lo que tienen es el gastrostilo y filtran con las branquias, ¿no? Entonces, se supone, según dice aquí, que pudiera estar relacionado con los poliplacóforos, con los chitones, que lo vimos en Barbasquillo, los chitones, o con los cefalópodos. Pero realmente es un bicho bien extraño, ¿no? Con esas estructuras y con rádula. Bien, vamos entonces a seguir. Dice, las extinciones masivas. En la historia de la Tierra se han documentado por lo menos 5 extinciones masivas. La extinción más reciente ocurrió hace 65 millones de años, al final del Cretácico, y acabó con el Parque Jurásico, entre comillas, ¿no? Es decir, con los dinosaurios, además de muchas otras especies. Las causas de las pasadas extinciones han sido identificadas como cambios dramáticos en el clima, debido a actividad geológica u a otros fenómenos, no solamente la actividad geológica. Varios investigadores consideran que los impactos actuales de las actividades humanas nos están llevando a una sexta extinción masiva. Vemos aquí en esta imagen que empezamos por la última. Hace 439 millones de años cambió el nivel del mar porcentaje de familias marinas extintas, 25, y porcentaje de géneros marinos extintos, 60. Luego en el Devónico tardío, con 364 millones de años, una causa desconocida provocó una desaparición de las 22 especies marinas. Esto es de México, ¿no? Esto lo tomé de un trabajo mexicano. La cantidad que no nos importa, lo que nos importa es el periodo cuando ocurrió y la causa que le atribuyen. En el Pérmico, 251 millones de años, vulcanismo, cambio climático. En el Triásico, 199 a 244 millones de años, vulcanismo, cambio climático, y hace 65 se supone que un asteroide. Ahora, ¿cómo el vulcanismo puede influenciar el cambios climáticos en el ambiente? Cuando recordemos hace pocas semanas, ¿qué pasó con un volcán que hizo erupción en Morona, Santiago? ¿Cuál fue la consecuencia en Guayaquil? Lucía, ¿te acuerdas? La verdad, no, profe. Porque ¿alguien se acuerda? Lo que pasa es, claro, no vivimos en Guayaquil y como no afectó a Manta, no nos percatamos. Pero los volcanes que están en la cordillera de los Andes, o los volcanes que usualmente están en cordilleras, no emiten mucha lava. ¿Qué es lo que más emiten? Lo que pasa es que como no les ha tocado sufrir erupciones volcánicas, no están al tanto, ¿no? Los volcanes en las cordilleras emiten mucha ceniza. Cuando uno está cerca de un volcán, pues el peligro mayor cuando estás en un volcán, en una zona donde el volcán emite ceniza, son los flujos piroclásticos. Piro, caliente, y clástico por la descomposición del material de la Tierra, ¿no? O sea, lo que el volcán emite son grandes volúmenes de ceniza caliente, y eso baja por la cordillera y va cubriendo todo. Entonces, no es lava. Fíjense que en Pompeya, el volcán Etna hizo erupción y cubrió la ciudad muy rápidamente, y los cuerpos pues quedaron fosilizados,
pero no descompuestos a CO2 y agua, que hubiera pasado sí, con un calor mucho más intenso, ¿no? Entonces, cuando ocurrió que el volcán en Morona Santiago hizo erupción, lanzó gran cantidad de ceniza y el viento la trasladó hacia Azuay, Cuenca y hacia Guayaquil. Pero Guayaquil es más susceptible porque tiene el aeropuerto. Y los aviones, cuando el ambiente tiene demasiada ceniza, pues si tratan de volar, los motores se dañan. Entonces tuvieron que salir al aeropuerto de Guayaquil varias horas o varios días hasta que la erupción pues, se calmó y otra vez el viento volvió a ser suficientemente limpio como para que los aviones volaran, ¿no? Pero cuando estaba estudiando en los Estados Unidos, el Monte Santa Elena, en el estado de Washington, hizo erupción y lanzó enorme cantidad de ceniza, y eso pues provocó que muchos aeropuertos en la costa oeste de los Estados Unidos tuvieran que parar, y las ciudades pues se llenaban, los carros, las casas se llenaban de polvo, ¿no? de ceniza. Esto es una incomodidad, pero bueno, así es el planeta, ¿no? Donde nos toca vivir, ¿no? Siempre que estamos cerca de volcanes, pues tenemos ese problema, y aquí en Ecuador estamos llenos de volcanes. Lo único que algunos hacen erupción más frecuente que otros, y otros pues no han hecho erupción en miles de años, ¿no? Entonces, ¿cómo el vulcanismo puede ocasionar problemas? Si el volumen de volcanes que hace erupción lanza demasiada ceniza, el aire pues se llena de nubes de ceniza, la luz no puede penetrar en la misma magnitud, y si eso dura pues mucho tiempo, las plantas se van a ver afectadas y eventualmente pues va a faltar el alimento para los animales, y muchos animales pues van a poder morir. Entonces, esto es un problema, pero bueno, que se ve que ha ocurrido a lo largo de la historia del planeta. ¿Cómo nos percatamos de estos eventos? Bueno, los paleontólogos trabajan con fósiles, y en la medida que uno va escarbando, uno va consiguiendo sedimentos más viejos. Es decir, si yo empiezo a escarbar el patio de mi casa o en cualquier sitio del planeta, lo primero que voy a conseguir es el sedimento actual. Yo voy escarbando y voy consiguiendo minerales o piedras que son relativamente viejas. Cuanto más excavo, más viejo debe ser, porque en la medida que el tiempo va pasando, el polvo va cubriendo los sedimentos, y luego eso se va consolidando y formando pues un estrato pétreo que así que se consolida y pues es más resistente a los cambios climáticos, ¿no? Pero entonces debemos tener claro que en la medida que yo voy profundizando en el sustrato, voy consiguiendo terrenos más viejos. ¿Cómo le puedo yo poner fecha a esos sedimentos? Bueno, si tengo elementos carbonados, cuando los animales o las plantas mueren, se ha visto que tienen una proporción carbono 13, carbono 14 constante. Cuando el carbono 14, que es radioactivo, va desapareciendo, la proporción carbono 14, carbono 13 disminuye. Y se sabe que eso disminuye a una tasa determinada. La vida media del carbono 14, se conoce, y entonces yo puedo saber si yo tengo la mitad del carbono 14 que debería haber tenido en un sustrato, porque tengo mucho carbono 13, yo puedo saber qué edad tiene ese crustáceo, ese sedimento, perdón. Déjenme parar un momentito, vamos a preguntarle en Google cuál es la vida media del carbono 14. Pues no lo consigo.
Sí, dice, la vida media del carbono 14 es tan corta, 5.730 años, que este método va a aplicar material biológico que tenga una antigüedad menor a 60.000 años. Entonces, ok, entonces, algo que tenga menos de 60.000 años lo podemos evaluar con carbono 14, porque la vida media es 5.730. Entonces, si yo tengo que cuando el animal o la planta murió tenía una proporción determinada de carbono 14 a carbono 13, y yo luego en un sustrato consigo que la proporción de carbono 14 a carbono 13 es la mitad de lo que debería, ese organismo murió hace 5.700 años. Y si tiene la cuarta parte, pues tendrá 5.000 por 2, 10.000, 5.700 por 2 me da 11.400 millones, 11.400 años. Y así van, ¿no? Si tiene la octava parte, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, si el carbono 14 queda muy poco, pues me va a ser muy difícil poder estimar la proporción y la edad. Pero hay otros elementos que tienen una vida más larga, el potasio radiactivo, que, nos permite medir la edad geológica, pero ya no de organismos vivos, sino de la formación del sustrato. El hecho es que de esa manera es que los geólogos, los arqueólogos y los geólogos han podido ponerle fecha a los yacimientos sobre los cuales están trabajando. ¿Por qué es importante esto? Porque los yacimientos petroleros suelen encontrarse en ciertos sitios del planeta y con edades particulares. Vamos a ver si consigo. No lo dice, ¿no? No lo dice. Bueno,
Aquí les tengo, ¿lo están viendo? Por favor, dígame. Sí. Una breve historia de las extinciones masivas. ¿Conocen Khan Academy? ¿Lo han visto alguna vez? ¿O lo han trabajado alguna vez? Sí. Ok, entonces vamos a leer, este es corto, esto de las extinciones masivas. Algo más extenso se los voy a poner como para el día, para mañana. Dice, las extinciones masivas cuando por lo menos la mitad de todas las especies desaparecen en un tiempo relativamente corto, han sucedido un puñado de veces a lo largo de la historia de nuestro planeta. La mayor extinción masiva ocurrió hace alrededor de 150 millones de años, cuando tal vez el 95% de las especies se extinguieron. Las 5 principales extinciones masivas: extinción del ordovícico silúrico, se extinguieron pequeños organismos marinos hace 440 millones de años. Del devónico se extinguieron muchas especies tropicales marinas, 365 millones de años. Extinción del Pérmico Triásico, la extinción masiva más grande en la historia de la Tierra, afectó a una variedad de especies, inclusive muchos vertebrados, hace 250 millones de años. Y la extinción del Triásico-Jurásico, de todas las especies de vertebrados terrestres, permitió el florecimiento de los dinosaurios hace 210 millones de años. Y finalmente, o sea, que después de esta extinción surgieron los dinosaurios. Y de los dinosaurios estuvieron hasta hace 65 millones de años, cuando se extinguieron en el Cretáceo. Dice, hace 65 millones de años, una extinción masiva. Los científicos se refieren a la gran extinción que acabó con los dinosaurios no aviares, o sea, los aviares no se extinguieron, como la extinción KT, porque sucedió al final del periodo Cretácico y inicio del Triásico. ¿Por qué no CT? Los geólogos usan K como abreviatura del Cretáceo y C para abreviar el periodo anterior, Cámbrico. La extinción que ocurrió hace 65 millones de años acabó con cerca del 50% de las plantas y animales. Este evento es tan notable que señala un punto de inflexión en la historia de la Tierra y marca el fin de un periodo geológico conocido como Cretácico y el comienzo del Terciario. Hace alrededor de 65 millones de años sucedió algo inusual en nuestro planeta y lo podemos observar en el registro fósil. Los fósiles que eran abundantes en capas de rocas anteriores sencillamente no están en los estratos rocosos posteriores. Una variedad amplia de animales y plantas de pronto desaparecieron, desde pequeños organismos marinos hasta grandes dinosaurios. Las especies se extinguen todo el tiempo. Los científicos calculan que por lo menos el 99% de todas las especies de animales y plantas que jamás existieron ahora están extintas. Así, perdón, esto no puede ser. Los científicos calculan que por lo menos el 99% de todas las especies de animales y plantas que existieron ahora están extintas. Eso es distinto. O sea, sí existieron, pero desaparecieron. Así, la desaparición de dinosaurios como el Tyrannosaurus rex o el Triceratops hace 65 millones de años no sería especialmente notoria, salvo por el hecho de que alrededor del 50% de todas las plantas y animales vivos al mismo tiempo también murieron en lo que los científicos llaman una extinción masiva. Es decir, yo estoy escarbando la Tierra, me consigo a cierta profundidad una gran cantidad de muy pocos fósiles, y de repente sigo escarbando y me aparece una enorme cantidad de ellos, ¿no? Es decir, algo pasó entre la época en que había muy pocos y la época en que había muchos. Vamos a ver, ¿qué sucedió que causó una devastación tan amplia hace 65 millones de años? Los científicos coinciden en que las especies se extinguen principalmente como resultado de cambios en su ambiente. La extinción de muchas especies alrededor del mundo en un momento refleja cambios a gran escala en el ambiente global. Para explicar lo que causó esta extinción masiva, los científicos se han enfocado en eventos que hubieran alterado el clima de nuestro planeta de formas drásticas y poderosas. La teoría más destacada es que un enorme asteroide o cometa se estrelló contra la Tierra hace 65 millones de años, lo que bloqueó la luz solar, cambiando el clima y dispersó incendios globales. En años recientes, sin embargo, los investigadores también han estado estudiando si otras fuerzas, incluyendo erupciones volcánicas masivas y cambios a nivel del mar, pudieron contribuir al debilitamiento ambiental. Ok, vamos a ver. Ayer estábamos viendo que qué puede causar una disminución en el nivel del mar. Se mencionaba que una de las grandes cataclismos
en tiempos geológicos de nuevo, o sea, cataclismos que ocurren en un periodo relativamente corto geológico, en decenas de millones de años, en no centenas, puede ocurrir por surgimiento de muchas plantas. Les traía a colación lo del petróleo porque el petróleo surge por acumulación eh, masiva de biomasa usualmente vegetal, que permite que una vez que esa biomasa se muere y se forman grandes acumulaciones, esas acumulaciones de biomasa vegetal por falta de oxígeno no se descompone, sino que se acumula y es cubierta por material pétreo, por cenizas o por polvo, por sedimentos. Eventualmente ese material va a ser elevado a cierta temperatura y presión, y ese material biológico se va a transformar en petróleo. Pero esa enorme masa vegetal puede haber surgido por procesos evolutivos geológicos que luego conllevan a que muchos árboles absorben mucho CO2. Ese CO2 me puede causar un fenómeno de enfriamiento terrestre contrario a lo que estamos observando ahorita, que es el calentamiento terrestre por exceso de CO2. Entonces, si yo tengo ya vamos a explicar lo del calentamiento, el efecto invernadero. Si yo tengo muchos árboles en el planeta y una disminución del CO2, el planeta empieza a enfriarse. Al enfriarse, el agua que está contenida en el mar y llueve, en vez de fluir hacia el mar, se va a estar formando glaciares. Entonces, cuando se forman grandes glaciares, ya sea en los polos o en las montañas, el mar disminuye de volumen, el nivel del mar baja y muchas especies que están en la costa, bueno, van desapareciendo o se van trasladando hacia aguas más profundas, hacia donde el nivel del mar pues esté presente, ¿no? Entonces, estos cambios en el nivel del mar pues provocan alteraciones que pueden ocasionar pues mortandades masivas de organismos. Ahora, les pregunto, un invernadero, ¿cómo funciona un invernadero para poder explicar el fenómeno que estamos viviendo hoy en día en el planeta? A ver, Maite Avendaño, ¿tú has visto los invernaderos alguna vez? Donde se cultivan plantas, sobre todo flores. No. ¿No? ¿Alguien? ¿O Dali lo has visto? ¿O Lucía? ¿Alguien ha visto un invernadero alguna vez? ¿Ninguno de los compañeros? Bueno, si alguna vez tienen que ir a la provincia de Chimborazo o las cercanías, al sur de Quito, donde se cultivan flores. ¿Han visto los cultivos de Odalia? ¿Han visto los cultivos de flores alguna vez? Lo que pasa es que aquí en Ecuador me da la impresión de que la gente viaja poco y conoce poco su país. Cuando yo di clase en tecnológico, los estudiantes conocieron Guayaquil, Santa Elena por primera vez. Eso que son de Manta. Pero bueno, el hecho de que un invernadero está hecho con paredes de vidrio. El vidrio permite la penetración de la luz solar, pero los objetos que están dentro del invernadero se van a calentar por efecto de esa luz solar. La luz que los calienta se regresa a la atmósfera, pero no en el espectro visible, sino en el espectro infrarrojo, que nosotros no podemos ver. Es decir, la luz penetra entre los 350 y 750 nanómetros, que es el azul al rojo, y es emitida de vuelta en forma de calor como luz infrarroja, que el vidrio no deja pasar. Entonces, los invernaderos no son de plástico porque no funcionarían, tienen que ser de vidrio. Entonces, el vidrio retiene a la luz infrarroja y de esa manera el ambiente dentro del invernadero está caliente, mientras que afuera puede hacer frío. Entonces, en estas zonas de la alta montaña ecuatoriana y de Colombia, y en Venezuela también, se suelen cultivar plantas que requieren una temperatura
más alta. O sea, ellas requieren frío, pero no tan frío, no 0 grados porque la planta se congelaría y no pudiéramos producir flores. Y la floricultura en Ecuador es una industria importante, pues exportamos una gran cantidad de flores a distintos países. Entonces, ¿qué papel hace el CO2 en este negocio? El CO2 se comporta como el vidrio. Él permite en las capas superiores del planeta, de la atmósfera, permite el paso de la luz solar, pero cuando la energía solar calienta la superficie terrestre y se convierte ese calor en energía infrarroja, el CO2 la capta y no la deja salir. Entonces, eso mantiene la temperatura del planeta, lo cual es positivo. La Luna, por ejemplo, que no tiene atmósfera, cuando le pega el sol se calienta terriblemente y cuando se oscurece, pues se enfría terriblemente. Entonces son cambios térmicos muy grandes, mientras que en la atmósfera terrestre la temperatura pues no cambia tanto. La temperatura de Marte se mantiene alrededor de los 30, de los 28 grados. Puede que se enfríe un poco de noche, se caliente un poco de día, pero cambios de 2 a 4 grados centígrados, pero no que cambios de 100 grados centígrados, ¿no? Entonces vemos que la vida en la Tierra pues debe en parte su existencia a la presencia de una atmósfera. Entonces, ¿qué está pasando con la acumulación del CO2? ¿Cuándo se empezó a acumular el CO2 de la manera como lo estamos observando hoy en día? Nayeli, ¿se te ocurre cuándo empezó a ocurrir eso? Nayeli. Al inicio de las industrias. Correcto. ¿Y cuándo empezaron las industrias a aparecer? ¿Hace cuántos años? Con la llamada Revolución Verde. Bueno, la Revolución Verde es lo contrario, ¿no? Yo la llamaría Revolución Negra porque los cuerpos, las casas se cubrían de carbón. ¿Por qué usaban tanto carbón? ¿Qué pasó? Bueno, primero definamos la época, ¿no? ¿Cuándo empezó la revolución industrial a aparecer que ocasionó que el carbón se usara de una manera mucho más masiva y eso pues provocó un exceso de CO2 que era lanzado a la atmósfera? La primera máquina, bueno, las máquinas son, una palanca es una máquina, ¿no? Pero la primera máquina que originó el surgimiento de las industrias, ¿cuál fue? No fue una máquina eléctrica. ¿Qué movía las máquinas o qué movía esa primera máquina? Un horno, no. Un horno pudiera ser, por ahí va, pero ¿qué calentaba el horno? ¿Qué usaban para calentarlo? El carbón. El carbón. Y con ese horno producían ¿qué? Para que la máquina funcionara. Movimiento. Claro, pero el calor del horno me calentaba algo y ese algo me movía la máquina. El vapor, no. ¿Perdón? El vapor. El vapor. La máquina de vapor fue la primera máquina que existió para permitir el desarrollo industrial. Porque una vez que tú tienes una máquina de movimiento, le colocas correas, le colocas cadenas y puedes permitir que entonces algo se mueva. Por ejemplo, el ferrocarril. El primer ferrocarril del Ecuador surgió a comienzos de 1900, cuando Eloy Alfaro se empeñó en tenerlo y conectaba pues la sierra con la costa. Pero en esa época surgieron los ferrocarriles en el resto del mundo, ¿no? Entonces, cerca de 1900, finales de 1800, comienza el desarrollo industrial, gracias a la máquina de vapor, y entonces comienza también el uso masivo de carbón. El carbón se usaba desde tiempos inmemoriales, desde que el hombre es hombre usaba leña, pero para fines de calentamiento, para cocinar, pero no para fines industriales. Es decir, que la gran cantidad de carbón que se lanza a la atmósfera comienza en esa época, finales de 1800, y es cuando entonces empieza a registrarse cambios en la temperatura.
del planeta. Sobre todo, el cambio más notorio se observa a partir de finales de la Guerra Mundial, que fue cuando los países tuvieron pues suficiente tranquilidad como para desarrollar industrias productivas no orientadas a la guerra, a la producción de material bélico. Entonces, desde 1950, 48, que termina la Guerra Mundial, 46, perdón, y 1905, en esa época comienza, si ustedes pudieran ver evidencias de cómo cambia la temperatura en el planeta, necesitaríamos una serie de tiempo de registros térmicos muy larga, ¿no? Una de las más largas la provee el Instituto de Scripps de Oceanografía. Si ustedes se meten Scripps, así como suena, con S al final, al principio, ellos tienen un reporte de las temperaturas superficial del mar en el muelle del instituto. El instituto forma parte de la Universidad de California y dan datos, creo que desde 1900 hasta ahora. Y uno puede graficar, como lo tomas, como está en Excel, lo tomas, se lo graficas y vas a ver que en los primeros 50 años del siglo pasado, la temperatura aumentaba pues muy lentamente, pero aumentaba. Y a partir de 1950, la pendiente cambia. Entonces, es evidente que en 1950 surgen cambios en la atmósfera que provocan esa elevación de temperatura hasta ahora, ¿no? Los registros de CO2 que tenemos actualmente no habían sido vistos en la atmósfera terrestre en su existencia, en la historia del planeta, ¿no? Normalmente los niveles de CO2 cambian según las glaciaciones. Cuando un periodo glacial surge, la cantidad de árboles que existen en el planeta se reduce y el CO2 aumenta. Luego del periodo glacial, el CO2 disminuye, producto de que los árboles empiezan a aumentar en los terrenos ocupados que estaban ocupados antes por los glaciares, y el CO2 disminuye. Entonces, uno puede asociar los cambios del CO2 con las glaciaciones, pero esa cantidad de CO2 en la atmósfera lo puedo medir, porque hay registros de burbujas de aire de esa época geológica, sobre todo en los glaciares mismos, ¿no? Sobre todo en los polos o en las altas montañas. Entonces uno puede medir la cantidad de CO2 que tiene, la proporción de CO2 que tiene el aire viejo acumulado en esas burbujas de aire de hace millones de años. Entonces, vemos que lo que está el hombre haciendo hoy en día en el planeta no había sido registrado jamás. Nunca las concentraciones de CO2 habían llegado a los niveles actuales, y esto está provocando pues, un calentamiento muy acelerado. Eso significa también que el agua se calienta y las especies, los mares se tropicalizan. Mientras que las especies en los mares tropicales van desapareciendo, las especies en los mares templados se van sustituyendo por especies tropicales. Entonces, hoy en día tenemos en Ecuador, pues vamos a tener menos especies, y mientras que Chile va teniendo especies ecuatorianas. O estaba leyendo que en Ecuador empiezan a aparecer especies típicas de Florida. Florida está muy cerca del trópico y tiene pues especies que en Nueva York no se daban, pero ahora se empiezan a observar, ¿no? Entonces, esta tropicalización de los mares pues va provocando cambios en la abundancia y en el tipo de especies. Bien, bueno, hasta aquí lo que les traía para la historia de las extinciones. La hora que queda vamos a dedicarla a hacer un repaso de los últimos temas que hemos visto en la asignatura. Mañana van a tener una lectura un poco más extensa de las extinciones masivas. Pero es importante que nos percatemos. Los animales que vemos en el planeta provienen de tiempo relativamente reciente. Los animales continuamente se extinguen, los animales y plantas, ¿no? Y aparecen nuevas especies. Cuando yo extingo un animal, provoco cambios en el planeta, en los ecosistemas. ¿Se acuerdan el video de los lobos en el Parque Yosemite? Maite,
No sé si lo viste. Avendaño, responde, por favor. Dígame. ¿Recuerdas el video de los lobos en el Parque Yosemite? ¿No lo pasamos en clase? Maite, ¿no te acuerdas? Juan, ¿te acuerdas si lo vimos o no lo vimos? Yo usualmente se lo paso a todos los estudiantes de mis cursos, pero no sé si en este curso lo pasé. Bueno, lo importante es, el Parque Yosemite era, antes de ser Parque Nacional, pues son praderas. Durante la época, durante muchos años, las personas llevaban el ganado desde el sur de Estados Unidos hacia el norte de Estados Unidos, según la época del año. En la medida que el invierno ocurre, el ganado es trasladado hacia el sur y cuando el invierno empieza a cesar, llega la primavera, el ganado es trasladado hacia el norte, buscando pastos más fértiles. Entonces, los lobos se comían algunos ejemplares de ganado y los pastores pues fueron eliminando los lobos hasta que llegaron a extinguirlos completamente. Eso provocó, como lo vamos a ver en el video mañana, eh, un surgimiento de animales herbívoros que antes eran controlados por los lobos, pero ahora no había quien los controlara, sobre todo los grandes herbívoros como los venados. Los venados entonces empezaron a comerse mucho pasto, muchos árboles y el ambiente empezó a cambiar y empezó a degradarse. Muchas especies desaparecieron y los lobos fueron reintroducidos y mañana pues van a ver el video. Eh, eh, Eso provocó que el ambiente se restituyera, inclusive los ríos se vieron afectados. Entonces, vemos que la desaparición de los lobos provoca cambios en el ecosistema, no solamente cambios en las especies, sino también cambios en la estructura del ecosistema, que es lo que es lo importante, la interacción de la biota con respecto a los procesos geológicos, porque los árboles cumplen un papel en la geología. Ellos evitan que la lluvia caiga directamente sobre el suelo y eso pues provoca que haya menos sedimento en los ríos y que los ríos no cambien tanto de curso. Porque cuando el río aumenta mucho su caudal, producto de que los árboles cuando cortamos un bosque, el agua ahora cae directamente sobre el suelo no da tiempo, ya no tiene algo que retenga ese agua, el agua no se puede infiltrar y escurre por la superficie, con lo cual se provocan cambios muy grandes en los ríos. El río aumenta mucho de volumen repentinamente durante las lluvias y baja mucho de volumen cuando cesa de llover. Eso no ocurre cuando los bosques están presentes, porque el bosque sirve de retención del agua de lluvia y permite que se infiltre lentamente y llene los acuíferos, que es la tierra, el agua subterránea. Entonces, cuando yo elimino el bosque, provoco alteraciones muy grandes en los ríos y esos grandes volúmenes de agua pues cambian el cauce del río, provocan erosión, etc. ¿no? Entonces, esto lo van a ver mañana, pero lo que quiero que entiendan, que lo que vemos en la atmósfera, en la Tierra hoy en día en cuanto a especies, es producto de una historia pasada de procesos geológicos. El clima de la Tierra no es constante, ocurren enfriamientos y calentamientos cuyo origen no está bien esclarecido, pero ocurrieron. Vemos que la primera glaciación ocurrió hace 2.500 millones de años y la última hace 100.000. Y hay 4 glaciaciones. Entonces, cada glaciación pues, provoca cambios climáticos muy fuertes y alteraciones también en la biota. Bien, entonces vamos a parar esto y vamos a empezar a repasar el último tema. A propósito, el tema de artrópodos no va para el examen. Vamos a ver desde protozoarios hasta moluscos.
Bien, entonces, ¿se ve? Dime, Lucía, ¿se ve? Yo solo veo la pantalla donde estaba proyectando lo de los fósiles, Ya va, el ya. escrito. Ok, ya, ya. Ok, ahora sí se ve. Dime, Lucía. Sí, ahora sí. Ok. Bien, entonces los temas que van para el examen, aunque necesitamos, broma, ¿por qué lo quité? Okay. Los temas que van para el examen son desde protozoarios hasta moluscos. Artrópodos no va, eso va para el segundo examen. Y necesito que ustedes pues ya repasaron con los deberes que les toca hacer. Tenemos un primer deber de protozoario, un segundo deber que involucra una serie de filas y un tercer deber sobre moluscos. Esta materia es muy amplia y lo que va a permanecer en su conocimiento pues son el reconocimiento de los grupos, cuáles son las características fundamentales de un grupo, la importancia sobre todo, que es lo más trascendente, porque es importante el estudio de los grupos que escogimos para esta asignatura. Hay grupos que no hemos visto y la razón primordial es que su importancia en la ecología o en la economía no es lo suficientemente grande como para dedicarles tiempo, pero están allí en el libro. Si algún día necesitan estudiarlo, pues lo pueden repasar o revisar. Los protozoarios son muy importantes desde el punto de vista de la ecología, de la salud y de la economía. Los protozoarios están divididos en 4 grupos, ahí los vemos, arriba los esporozoarios, a la derecha los flagelados, al medio los ameboides y al final los ciliados. Son unicelulares, cumplen todas las funciones que vemos en organismos metazoarios, pero son una sola célula. Es decir, ellos se enfrentan al ambiente y tienen pues todas las condiciones necesarias para sobrevivir los cambios ambientales. Tienen una capacidad de formar esporas, de tal manera que atraviesan los periodos más difíciles de los cambios ambientales en forma de esporas con vida latente y tan pronto surgen condiciones ambientales adecuadas, pues la espora eclosiona, rompe y el organismo pues vuelve otra vez a vivir su vida normal, ¿no? Entonces, algunos son de vida libre, otros tienen vidas complejos, algunos son hospederos, pueden ocupar varios hospederos en cadena. La mayoría son heterótrofos, pero hay algunos son, como los flagelados, son autótrofos, pues presentan cloroplastos. Por conveniencia, para este estudio se han catalogado en 4 grupos, pero solo los ciliados se considera que están relacionados filogenéticamente. Algunos ameboides tienen flagelo y en ese sentido están asociados con los flagelados, ¿no? Aquí vemos un flagelado, una clamidomonas, vemos que tiene pues una pared celular, la clamidomonas se considera un vegetal, pero más bien forma parte de los protozoarios, tiene su núcleo, tiene un plastidio, el cloroplasto, el pirenoide, que es el producto de la
asociado al proceso fotosintético, los flagelos y en la base de los flagelos están las mitocondrias. Habíamos discutido esto, de que la mitocondria pues, es la fuente de la energía y por eso está en la base del flagelo, donde una gran cantidad de energía pues, se va a utilizar. Los flagelados son los animales de los protozoarios los más numerosos, unas 7.000 especies. Se los divide en flagelados autótrofos y zooflagelados o heterótrofos. Los zooflagelados son los menos numerosos, algunos son de vida libre, como la euglena, y otros son comensales. Perdón, la euglena es fitoflagelado. Algunos son de vida libre y otros son parásitos de insectos y vertebrados. La euglena posee clorofila A y B, como las plantas. Los dinoflagelados poseen clorofila A y C. ¿Qué papel juegan los distintos pigmentos en la fotosíntesis? Eso lo estudiaron ustedes cuando vieron botánica y se sabe que la clorofila A absorbe luz en un cierto espectro de luz del espectro visible, mientras que la clorofila B lo absorbe en otro intervalo del espectro visible. Igualmente sucede con la clorofila A y la C y los carotenos que nos mencionamos acá. Pero cada pigmento absorbe luz en un distinto intervalo del espectro visible y permite que el organismo mejore su capacidad de captación de luz. Aquí vemos que la morfología de la euglena es un organismo autótrofo, es un flagelado autótrofo, fotosintetiza, mientras que a la derecha tenemos un flagelado heterótrofo. De hecho, este es un depredador. Vemos cómo está comiéndose a una euglena. Conocen pues la estructura, la morfología de los protozoarios, pues tiene su núcleo, tiene sus cloroplastos, los núcleos de almidón que vemos claramente como esferas en la euglena, tiene pues un canal flagelar, el flagelo, tiene elementos sensibles a la luz y tiene pues reservorios de energía, vacuolas, ¿no? Veíamos acá los dinoflagelados, que son un grupo de flagelados particulares. Vimos que tenían clorofila A y C, tienen el cuerpo cubierto con estructuras, placas de celulosa, aunque algunos son desnudos. Arriba vemos el Gymnodinium. Gymnodinium tiene la posibilidad de generar toxinas paralizantes que cuando los moluscos lo consumen, se vuelven tóxicos y si los comemos nosotros, pues nos contaminamos y podemos morir. Tenemos presencia de estos en Galápagos y en Perú. En Ecuador, pues no se han detectado todavía, en el Ecuador continental, presencia de dinoflagelados tóxicos, pero es cuestión de años hasta que empiecen a aparecer. El Ceratium son unos organismos que tienen esos cachitos tan particulares, son muy abundantes en el fitoplancton de la costa de Manabí. Noctiluca, lo vemos abajo, ellos cuando forman mareas rojas, crecen muchísimo en densidad y en la noche, pues cuando la ola rompe, se producen fenómenos luminosos muy bonitos en la playa. Inclusive cuando baja la marea y la arena queda impregnada en Noctiluca, uno puede caminar sobre la arena y va dejando huellas de luz. El dinoflagelado pues tiene dos surcos, el cingulum y el surco, con un flagelo en cada surco. El dinoflagelado del flagelo apical permite que avance y el ecuatorial permite que el animal se mueva en círculos, es decir, que el animal va avanzando mientras se desplaza formando círculos. Aquí vemos los coanocitos, un grupo de flagelados que supuestamente le dieron origen a los metazoarios. Vemos como las esponjas, una esponja tiene los coanocitos muy similares a los coanos flagelados que estamos viendo a la derecha. Ellos tienen pues su núcleo, el citoplasma y una corona que permite que el movimiento del flagelo provoque una corriente de agua y captan la comida que luego es desplazada hacia el interior y entra por fagocitosis dentro del coano flagelado, igual que ocurre con los coanocitos de las esponjas. Aquí vemos un cinetoplástido, la leishman y el trypanosoma son flagelados parásitos, causan mucho problema aquí en Manabí. Ellos son los causantes de mal de Chagas, al menos en los trypanosomas. El vector que lo transmite es un chinche
un hemíptero que vive en las casas de caña. Esto ya lo estudiamos en clase. El Trypanosoma, pues vemos que tiene una mitocondria sumamente larga, posiblemente asociada con el desplazamiento tan intenso que surge el animal por el movimiento de la membrana ondulante y el flagelo que están conectados. El cinetoplasto vemos que es el origen del flagelo que va a lo largo de todo el animal. Vemos la mitocondria, una mitocondria extremadamente larga, seguramente asociada al consumo de energía que provoca el movimiento de este flagelo, y vemos el núcleo, ¿no? El Trypanosoma es inyectado, cuando el chinche sale de noche a comer sangre, a chupar sangre, él defeca y en las heces libera los Trypanosomas. Y cuando nosotros nos rascamos por la picada, el Trypanosoma penetra dentro de la piel y se traslada por el corriente sanguíneo a distintos órganos. Puede invadir el corazón y lo agranda y lo debilita. Los pacientes chagásicos tienen una esperanza de vida relativamente corta, de 50 años apenas, ¿no? O sea, que una persona normal pudiera tener una esperanza de vida de 75 años, un paciente chagásico no. Por eso es que las casas de caña en Manabí constituyen un problema de salud pública que debe ser atendido. Tendríamos que tratar de alguna manera el bambú que se usa para las casas de caña, de tal manera que no constituya un ambiente adecuado para que vivan los chinches que transmiten el mal de Chagas, ¿no? Obviamente, los chagásicos, el paciente chagásico tiene que ser tratado para eliminar el parásito, porque si tenemos el chinche pero no tenemos parásito, pues no pasa nada. Así como podemos tener zancudos, pero no tenemos el esporozoario que transmite la malaria. Entonces, yo creo que tenemos que atacar los dos frentes, ¿no? Tanto controlar la salubridad de las casas de caña para que no alberguen el chinche, como tratar a los pacientes chagásicos para que el parásito desaparezca de la comunidad manabita. Aquí vemos los zooflagelados. Antes habíamos visto que tenían la euglena y los Trypanosomas pues tienen un solo flagelo. Aquí pues tienen muchos flagelos. La Trichomonas vaginalis es un parásito de la zona vaginal, como su nombre lo indica, mientras que el Trichonympha campanula es un pluriflagelado de las termitas. Ellos son capaces de captar por endosimbiosis, por endocitosis, trocitos de madera y asociados con las bacterias que están en simbiosis con ellos, la transforman la celulosa en glucosa y de esa manera obtiene energía tanto la bacteria como el flagelado como la termita que lo alberga. Aquí tenemos una simbiosis de 3 especies que viven juntas y son esenciales. Ellas necesitan, estos tres organismos necesitan vivir juntos para poder sobrevivir. Esto pudiera permitir, a través de la ingeniería genética, poder utilizar estos pluriflagelados para producción de comida. Nosotros pudiéramos usar madera o pudiéramos usar hojas o restos de vegetales que tienen mucha celulosa, macerarlo y dárselo en un ambiente líquido a estos pluriflagelados y produciríamos entonces azúcar en base a la madera. Nosotros tenemos que producir azúcar en base a la caña de azúcar o a la remolacha, pero la ingeniería genética nos pudiera permitir el uso de flagelados para producir el mismo producto, producir azúcar, ¿no? Bueno, aquí vemos el proceso de división. La mayoría de los protozoarios tienen división asexual. Ellos se dividen formando 2 organismos. Vemos cómo la división permite que primero se dividen los flagelos y luego se divide el resto del organismo. Aquí vemos los apicomplexa, que son los esporozoarios. Su importancia es crucial el estudio de estos animales porque son de los protozoarios más dañinos que existen en el planeta. Carecen de cilios, flagelos o pseudópodos, es decir, no se mueven sino por el movimiento del medio donde ellos están presentes, como el torrente sanguíneo, por ejemplo. Tienen un aparato complejo, apical, visible al microscopio electrónico y de uso poco claro, pero se sospecha que intervengan en la penetración del protozoario entre las células del hospedero. Se reproducen por esquizogonia, división simple o división sexual.
A diferencia de la mayoría de los flagelados de vida libre, estos tienen división sexual. Aquí vemos el aparato complejo que le permite penetrar dentro de la célula del hospedero. Vemos el aparato de Golgi y el núcleo, bueno, lo que contiene normalmente un protozoario, ¿no? Vemos aquí el ciclo del Plasmodium, la malaria. Empecemos por la izquierda. El insecto nos chupa sangre, adquiere los gametos, el protozoario en forma de gametos, masculino y femenino. Dentro del insecto ocurre la fecundación. Ese cigoto se fija a la pared del estómago y penetra dentro del estómago. El insecto va a formar unas vesículas de la cual van a surgir muchos esporozoitos. Como el insecto, el sistema sanguíneo del insecto, la hemolinfa, es un sistema abierto, el estómago está rodeado de sangre, o sea, no tiene vasos sanguíneos salvo en el corazón. Entonces, todo el insecto pues, está lleno de esporozoitos. Toda la hemolinfa se aloja en la glándula salivar, el esporozoito, y cuando el insecto nos pica, inyecta el esporozoito que se aloja en las células hepáticas, en el hígado. Allí pues van a permanecer unas horas o unos años. Yo tenía un amigo en California que tenía ciclos maláricos. Sí, él vivió un tiempo en Panamá, se contaminó con malaria, pero la malaria, el esporozoito se alojó en su hígado y no ha sido posible eliminarlo. Entonces, cada tantos años, él le proviene periodos maláricos y tiene que estar tomando la quinina para eliminar los merozoitos que están en la sangre. Pero vemos entonces que del hígado el esporozoito se transforma en merozoito de manera asexual y penetra en el glóbulo rojo. El glóbulo rojo penetra simultáneamente en muchos glóbulos rojos. Él empieza a reproducirse de manera asexual también hasta que el glóbulo rojo revienta. Esas rupturas masivas de los glóbulos rojos provocan procesos febriles muy intensos en los pacientes maláricos que pueden provocar la muerte. Si tomamos quinina, cuando el merozoito está expuesto, es atacado por la quinina y desaparece. Pero si no la tomamos, pues esos merozoitos vuelven a invadir los glóbulos rojos y se puede producir un proceso de destrucción masiva de glóbulos rojos. Por eso, en los pacientes maláricos, vemos que el paciente está pálido, por eso también se llama paludismo. El desarrollo, algunos merozoitos pueden transformarse en gametos, entonces el glóbulo rojo me va a producir individuos, gametos hembra o gametos macho, que van a ser absorbidos por el zancudo y esos se van a transformar, van a seguir su ciclo y se van a transformar en esporozoitos. Entonces, bueno, este es el ciclo del Plasmodium. Esta enfermedad ha matado más personas en la historia del planeta que todas las guerras juntas, ¿no? Es realmente terrible, solo que hoy en día pues tenemos la quinina que nos permite controlar un poco la malaria, ¿no? Pero la malaria se ha atacado en los años 40, se atacó muy eficientemente porque se descubrió el DDT que atacaba el mosquito. Después que el mosquito nos pica, él está lleno de sangre, vuela con dificultad, entonces se posa en las paredes. Si la pared está impregnada con DDT, el mosquito pues va a morir. Y de esa manera pues se controló muy eficientemente la malaria a través controlando el vector, pero luego se descubrió que el DDT afectaba a las aves y empezaron a morir, a desaparecer muchas aves, porque afectaba las glándulas que provocan la calcificación del huevo. Y el huevo se hacía frágil y el ave al empollar pues destruye el huevo. Entonces se dejó de usar DDT y hoy tenemos pues otros insecticidas para atacar el mosquito. Ustedes ven que el Ministerio de Salud Pública controla el agua acumulada en nuestras casas, agregándole una sustancia que llaman abate, para evitar que los mosquitos coloquen huevos. En cualquier sitio que usted tenga agua acumulada, el mosquito va a colocar huevos. Y a los 8 días van a salir nuevos mosquitos. Tarda 8 días en formarse la larva, en formarse el adulto. Son 4 etapas larvarias.
que la larva pues va mudando, permitiendo que el mosquito crezca, pero a los 8 días sale el mosquito y si tenemos agua acumulada en nuestras casas, pues vamos a tener una fuente de mosquitos en nuestra propia casa, ¿no? También agregan insecticidas. Vemos que los camiones van circulando por Manta, agregando esos gases que permiten que el insecticida se deposite sobre las paredes y sobre las plantas, donde el mosquito se posa, y de esa manera pues controlamos a los mosquitos. Por otra parte, los pacientes maláricos pues son tratados con quinina, y de esa manera pues tenemos un control más eficiente de la enfermedad. Pero la enfermedad no desaparece, ¿eh? Y en Venezuela la teníamos controlada y producto de los malos manejos del proceso de control del mosquito y de la enfermedad, pues ahora la malaria ha vuelto a surgir y tengo pues varias amistades que aún viviendo en la ciudad pues se han contagiado de malaria, ¿no? En la ciudad donde yo vivo, Cumaná. Bueno, y con esto habíamos terminado el tema de esporozoarios y flagelados. Vamos a ver otra... El último tema de los protozoarios era el de los ameboides. Los ameboides pues son, habían sido colocados en sulfinosarcodina, se movilizan mediante pseudópodo, por lo cual son asimétricos, tienen formas de esqueletos internas con simetría radial, algunos, aquí vemos pues una amiba. La amiba quizás es el protozoario con el cual ustedes van a tener más interacción, por las amibiasis. La amibiasis es producto de una acumulación, de una ingesta de amibas, entre amibia histolítica, que va a provocar unas diarreas pues muy intensas, ¿no? Muchas veces el doctor, cuando tenemos estas diarreas que no se nos paran y nos empezamos a sentir muy mal, pues vamos al médico y el médico nos va a pedir que el laboratorista evalúe una muestra de heces. Va a ser difícil tomar la muestra de heces, ¿no? Pues me pasó. Entonces el laboratorista nos pide que defequemos en un recipiente, no en el vaso del baño, y del recipiente pues tratemos de tomar las partículas más espesas, más sólidas, porque aumenta la posibilidad de conseguir, si está presente la amiba, aumenta la posibilidad de conseguirla, ¿no? Y eso lo colocamos en el recipiente para llevar la muestra de heces al laboratorio. Una vez que el laboratorista monta la muestra al microscopio, pues si hay amibas las va a poder ver, o si hay quistes de amiba, pues los va a poder ver y va a reportar pues a amibiasis, y el médico pues nos va a dictaminar tomar un veneno, un antiparasitario para eliminar la amiba. Usualmente a los pocos días se nos quita la diarrea, ¿no? Pero realmente mientras la tenemos, nos vamos a sentir muy, muy mal, ¿no? Sobre todo los niños que se llevan muchas cosas a la boca, pues tienen tendencia a tener diarrea con mucha más frecuencia que los adultos. Las amibas, los ameboides, pues pertenecen a varios grupos. Aquí vemos algunos de ellos. Aquí a la izquierda vemos una diflugia. Está cubierto su cuerpo con partículas que el animal capta del ambiente y de un extremo pues salen los pseudópodos, ¿no? A la derecha vemos un foraminífero. Los foraminíferos son planctónicos y tienen el cuerpo silíceo. Son muy abundantes y a lo largo de pues, millones de años ellos precipitan del plancton, del zooplancton, y van formando gruesos sedimentos. A veces pueden tener montañas formadas con cientos de metros de sedimentos de foraminíferos. Ahí vemos el cuerpo, cómo va formando dentro de su célula, se va formando estas cavidades y de la cavidad vemos también cómo se proyectan los pseudópodos, aquí a la derecha, ¿no? Abajo vemos un radiolario, el Trypanosphera. Este es un endoesqueleto. Esto está dentro del citoplasma. Biólogo, Dime. disculpe, no sé si sea la única, pero no estoy observando. Caramba. Sí, no estoy proyectando. Ya. Oye, pero me hubieran parado antes de tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a volver a empezar entonces. Aquí vemos entonces, ven la imagen del ameboide.
Esto lo tienen en las clases grabadas, o sea, hoy vamos a poder repasar solamente muy pocos temas, pero todas las clases están grabadas. El libro, las clases están tomadas de varios libros, pero fundamentalmente del libro de Barnes. Yo necesito que por lo menos repasen, si no quieren oír las clases grabadas, por lo menos repasen el libro, vean cada uno de los temas que vimos, deténganse en los temas que les llamen la atención. El examen tiene 10 preguntas de múltiple escogencia. Lo más importante de este curso son los deberes realmente, que es lo que ustedes se ven forzados a estudiar los temas para poder dar respuesta a las preguntas que les formulo, y de esa manera pues me aseguro que ustedes hayan comprendido las características de los distintos grupos que hemos estudiado, y sobre todo la última pregunta que siempre relaciona la importancia del grupo, porque es importante desde el punto de vista ecológico, económico o de salud. Bien, entonces vemos aquí las amibas. Las amibas pues tienen su citoplasma, tienen una vacuola contráctil, tienen el núcleo. Los pseudópodos, vemos que los pseudópodos se proyectan por compresión y dilatación del citoplasma del organismo. Cuando el citoplasma se vuelve más sólido, y se contrae, hace presión sobre el citoplasma más líquido o menos viscoso, y se proyectan los pseudópodos. De esa manera el animal pues se logra desplazar. Aquí vemos que en 2 ejemplos, la diflugia, que es una amiba que cubre su cuerpo con estructuras que capta del medio exterior, y los pseudópodos pues salen por un extremo. A la derecha vemos un foraminífero, como internamente la célula tiene estas cavidades y cómo los pseudópodos se proyectan hacia el exterior. Abajo vemos un radiolario cuyo esqueleto es interno. Aquí vamos a ver unos radiolarios, unos heliozoarios muy bonitos. Vemos las proyecciones de los pseudópodos. Vemos que el radiolario tiene una médula, o sea, el citoplasma está dividido en dos segmentos. La médula es la corteza. La médula pues tiene el núcleo, las vacuolas, y la corteza pues tiene unos dinoflagelados, puede tener dinoflagelados simbiontes. O sea, no constituyen vacuolas alimenticias como la estamos viendo acá, sino que pueden contener simbiontes permanentemente. Los foraminíferos secretan una estructura calcárea orgánica, pueden llegar a tener varios centímetros y pueden ocupar una cámara o varias cámaras, aún siendo una sola célula. El radiolario secreta una estructura de sílice. El citoplasma está dividido en 2 secciones, corteza y médula, y pueden tener simbiontes en la corteza. Aquí vemos el último grupo, el paramecium, tiene las vacuolas contráctiles. Lo curioso es que el paramecium tiene vacuolas contráctiles fijas en sitios específicos del cuerpo. Vemos la vacuola contráctil contraída abajo y arriba expandida, pero como él vive en un medio acuático dulce, de agua continental, el citoplasma tiene mayor concentración de sales que el exterior y continuamente el agua está penetrando. Por eso la vacuola contráctil es fundamental. Para protozoarios marinos no hay vacuolas contráctiles. Aquí vemos cómo se alimenta. El flagelocilios van formando una corriente que ingresa por el surcoral y se forma en el citostoma la vacuola alimenticia, a la cual se le unen los lisosomas que van a inyectar las enzimas y va a permitir que la digestión ocurra, y luego por el citoprocto, que también es fijo, van a expulsarse los productos de desecho. Aquí vemos un micronúcleo y macronúcleo que intervienen en el ADN, en la síntesis de proteínas, pero también en el proceso de división celular. Aquí vemos cómo, si bien la mayoría de los protozoarios tienen división asexual, en los ciliados podemos ver división sexual. Aquí 2 paramecium se asocian. La meiosis puede ocurrir luego de formación del cigoto, en la formación de gametos, en la producción de esporas. Entonces, vemos que
hay un macronúcleo, un micronúcleo, dos individuos unidos en conjugación, B y a la D, los micronúcleos de cada uno de los conjugantes sufren tres divisiones, las dos primeras son meióticas, o sea, se reducen el número de cromosomas, en E se intercambian los micronúcleos, o sea, uno migra y el otro permanece fijo, y en F se fusionan con el micronúcleo estacionario de conjugante opuesto para formar un sincarión o núcleo cigoto. El macronúcleo desaparece en el proceso. Una vez que ocurre esto, se separan y surge de nuevo entonces el núcleo y el micronúcleo como ocurre en un ciliado normal. Aquí vemos la estructura de la membrana celular. Vemos que está formada por fosfolípidos. Los fosfolípidos forman el grueso de la membrana plasmática. La parte polar del fosfolípido mira hacia afuera y hacia adentro del citoplasma, mientras que la capa interna es la capa no polar y contiene algunas moléculas de colesterol. El colesterol tiene una función específica dentro de la membrana. También hay fosfolípidos que están complementados con cadenas de carbohidratos. Igualmente vemos proteínas que pueden estar en la base internamente y algunas pueden tener también cadenas de carbohidratos. Estas cadenas de carbohidratos le dan identidad a la célula. Un protozoario o una célula en general mantiene su identidad por los tipos de proteínas y de carbohidratos en su superficie. Entonces, los amebocitos son sustancias, perdón, estamos hablando de protozoarios, no me meto con metazoarios. Entonces, vemos también un canal proteico, algunas sustancias atraviesan la membrana celular, por ejemplo, ciertas grasas, ciertos ácidos grasos penetran directamente la membrana celular. El agua puede pasar a través de ciertos canales proteicos y ciertos iones. Otras sustancias requieren que este canal funcione metiendo iones contra concentración, o sea, mete iones aunque la concentración interna es alta, pero hay gasto de energía. En este caso, ¿no? Hace falta que la molécula proteína cambie de estructura y eso se logra con gasto de energía, con gasto de ATP. La digestión, la captación de comida por parte de los protozoarios ocurre por medio de tres vías. Lo vimos siempre hay formación de vacuolas digestivas. Lo veíamos en el ciliado, en el paramecio. Primero puede ser por pinocitosis. Una puede haber en contacto con el protozoario, el medio externo puede tener una alta concentración de materiales que el protozoario le interesa y forma una vacuola. Al imaginarse la membrana plasmática, se va también a formar, a contraer, esa invaginación va a contener líquido extracelular con la sustancia presente y se va a formar una vacuola digestiva. Puede ser por endocitosis mediada por receptores. Un receptor capta las sustancias que están en el medio exterior, se invagina la membrana plasmática y se forma también una vacuola. Finalmente, yo puedo tener unos receptores que identifican las partículas externas y se forma un pseudópodo, pero esta partícula es mucho más grande. Aquí son sustancias, son moléculas, mientras que aquí son partículas que van a ser identificadas y van a ser ingeridas formando una vacuola, pero por medio de pseudópodos. Aquí vemos cómo la vacuola digestiva se le pegan los lisosomas, ocurre la digestión y luego la vacuola se acerca hacia la borde de la membrana, se rompe la vacuola y el producto de la excreción es expulsado. Bien, vamos ahora a ver estamos viendo los temas más antiguos. ¿Se puede ver?
Juan, dime si se ve. Sí, sí se ve. Ok, ya que lo quiero ver más grande. El ratón me está dando problemas. Ah. Bueno, luego de los protozoarios, se supone que los coanoflagelados le dieron origen a los metazoarios. Los animales, en general, los metazoarios son multicelulares, las células carecen de pared celular. Vimos que algunos protozoarios tenían pared celular, sobre todo los protozoarios fotosintetizantes. Los animales obtienen su energía consumiendo otros organismos, son todos heterótrofos, pero por lo general se reproducen sexualmente, a diferencia de los protozoarios, que la mayoría se reproducen asexualmente. Hay algunos animales que, si bien son heterótrofos, viven en simbiosis con otros organismos. En particular, hemos visto que los corales viven en simbiosis con flagelados. Hemos visto algunos caracoles que tienen la posibilidad de asociarse con células vegetales que las mantienen en su cuerpo y son capaces de alimentarse por fotosíntesis. O sea, el simbionte, el organismo simbionte es capaz de fotosintetizar y le transfiere los materiales de los carbohidratos al ambiente. Los animales tienen movilidad, pueden desplazarse durante alguna etapa de su vida, incluso las esponjas relativamente estacionarias tienen una etapa larvaria en forma juvenil durante la que nadan libremente. La mayoría de los animales pueden responder rápidamente a los estímulos externos como resultado de la actividad de las zonas nerviosas, el tejido muscular o ambos, ¿no? Ya. Las esponjas, aquí las vemos, la mayoría van a ser como la vemos aquí a la izquierda, ocupan superficies de sustrato duro, de piedras, pueden tener varios colores, pero ocasionalmente vamos a tener esponjas tubulares, como lo vemos al medio, o esponjas formando una campana. Estos tubos pueden ser muy largos, ¿no? Yo he visto esponjas que pueden tener 3, 4 metros de longitud. Otras son masivas. Algunas pues se llaman esponjas de fuego, es porque tienen alguna sustancia urticante, ¿verdad? Entonces vemos que el cuerpo de la esponja tiene un grupo de células, tiene unos poros por los cuales entra agua y un ósteo por los cuales sale el agua. La corriente de agua es provocada por unas células con flagelo, que son los coanocitos. Se parecen mucho a los coanos flagelados. Vemos que el cuerpo de la esponja está cubierta por unas células epiteliales, luego tiene unas espículas silíceas o calcáreas, dependiendo del tipo de esponja, de unas células rojitas que vemos que son los amebocitos, y los amebocitos tienen la posibilidad de transformarse en cualquier tipo de célula que tiene el organismo. Se llama totipotencialidad. Los porocitos son células que constituyen los poros y le dan estructura al poro. Entonces, por el porocito ingresa el agua es proyectada por los movimientos ciliar de los coanocitos. Y eso básicamente son todas las células que tiene la esponja. En general, la esponja se reproduce sexualmente, pero algunas esponjas pueden tener reproducción asexual, como esta que vemos que está formando ramas, y estas ramas se pueden desprender y formar pues otra esponja. Aquí vemos los tipos de estructura de la esponja. Asconoide es menos eficiente, la esponja suele ser de muy pequeño tamaño. Vemos que todos los poros, los coanocitos están en la parte interna del atrio. Como el atrio es de muy amplio volumen, la corriente es muy lenta, entonces el flujo es escaso y la alimentación de este animal pues también se reduce en comparación con los otros grupos como la ciconoide. Vemos que comprimimos la pared y se forman entonces canales más pequeños por los cuales el agua fluye a más velocidad. Este animal pues es más eficiente, y el tipo más eficiente de todos es el tipo leuconoide,
donde tenemos esponjas muy grandes, pueden tener 1 metro de diámetro o más. Vemos que los canales son todos muy pequeños, por los cuales fluye el agua a más velocidad. Yo puedo poner la mano en el ósculo y voy a sentir la corriente de agua que me está proyectando la esponja. Aquí vemos pues algunas formas de que pueden adquirir las esponjas. Vemos cómo los coanocitos pues provocan esas corrientes que entran por la popilo y salen entonces por el canal exhalante que va hacia el ósteo. Aquí vemos las espículas, distintos tipos de espículas. Esta tiene dos puntas, esta tiene 4, otras tienen 6. Dependiendo del tipo de espícula, pues es un tipo de esponja. Vemos que los amebocitos pues, son capaces de formar las espículas. Varios coanocitos pueden asociarse en esa labor para ir dándole estructura a las espículas. Aquí vemos cómo funciona la alimentación. El porocito controla el tamaño de la partícula que puede ingresar. Ellos lo llaman arqueocitos, pero realmente son amebocitos, ¿no? Los amebocitos pueden ingerir sustancias orgánicas o inorgánicas. Curiosamente, no las logran distinguir. Si son inorgánicas, las expulsan directamente con la corriente exhalante. Si son orgánicas, pues las digieren y los productos de desecho pues, son expulsados con la corriente exhalante. Pero fíjense el papel del coanocito. Él capta, aquí lo vamos a ver, el flagelo genera una corriente, el collar capta las partículas y esas partículas son ingresadas dentro del coanocito formando la vacuola digestiva, pero la vacuola digestiva no es digerida por el coanocito, es traspasada al amebocito que está en la base. Y ahí es donde ocurre la digestión y luego las sustancias digeridas son expulsadas al medio de la esponja para permitir que las células de todo el cuerpo de la esponja pues, puedan alimentarse. Bien, el coanocito también influye en la reproducción. Las esponjas, les decía, que tienen una reproducción sexual, ellas expulsan los espermatozoides al ambiente, el espermatozoide ingresa en el cuerpo de la esponja, el coanocito lo capta como si fuera una partícula alimenticia y la transfiere no al arqueocito, sino la transfiere al óvulo que va a estar en la base. Ese óvulo es fecundado, el cigoto me va a formar una larva como la que estamos viendo acá. Esa larva puede salir de la esponja por la corriente exhalante, se fija en cualquier sitio que consiga adecuado y empieza a formarse la esponja como estamos viendo acá en C, en D. Vemos que ya la esponja tiene una pequeñita esponja con tipo ciconoide que va a crecer y va a formar por la esponja normal, ¿no? Entonces la esponja, si bien las esponjas son sésiles, pero la fase larvaria se puede desplazar. Las esponjas tienen 4 grupos, 4 clases. El filón porífera, la clase calcárea, pues tiene espículas de carbonato de calcio, monodiaxónicas, o sea, tiene 2 puntas. No hay esponjina. La xantinellida tiene espículas de sílice de 6 puntas, vive en aguas muy profundas y lo curioso es la cubierta sincitial. Veíamos que el sincitio es una masa celular que no tiene divisiones precisas, es decir, la membrana celular no está interrumpida continuamente entre célula y célula, sino que se comparte parte del citoplasma. La demospongia, el 90% de las esponjas son de forma leuconoide, tiene espículas de sílice o puede carecer de espículas y tener solamente esponjina. Cuando yo puedo ir a una farmacia y pido que me vendan una esponja natural, porque quiero bañarme con esponja natural, la esponja es de esponjina, no tiene espículas de sílice. La escleroespongia esclero significa duro, tiene la base de carbonato de calcio y las espículas de sílice. Bien, con esto yo creo que no nos da tiempo, no, ya falta un minuto. Entonces, para mañana tienen una serie de lecturas que les voy a dejar en su WhatsApp. No voy a poder estar presente. Si hay dudas de cualquier tipo, por favor escríbanme. El examen lo tienen el jueves a las 7 de la mañana.
jueves de la semana que viene. Cualquier duda, pues me consultan. Si necesitamos reunirnos por Zoom, yo les paso el link para discutirlo. Y los deberes, pues están en el aula virtual. Para la semana que viene, pues van a tener las notas de los deberes. Bien, ya son las 9, tengo que retirarme para iniciar la siguiente clase. Bien, muchachos. Profesor, Dime. me ayuda con la asistencia. Sí, vamos a ver, voy a mencionar los que me faltan. Ana Mariusi, Luis Miguel, Jorvin Joel, Profesor Ana Mariucci. Ana Mariusi, ¿no? Sí, Okay. Luis Miguel o Jorvin Joel. Jorvin Joel. Perdón, me repite, por favor. Jorvin Joel. Jorvin Joel está presente. Perdón. Ok. Edwin Adrián. Dime. Seriani Yamiel. Presente. Ajá. William Josué. María Lucía. Presente. María Lucía está presente. Aida Melanie. Jocelyn Nicole. sí, presente. Presente. Jocelyn González Villamar. González Villamar. Ajá. Y luego tengo Profe. Monserrate. Dime. Dime. Jennifer Beatriz. Christopher Javier. Dixon Yariel. Melanie Nicole. Yulisa Yamil. Mora me escribió si le podía justificar que tenía mal el internet. Ok, ya, listo. Yulisa Yamilé. Ámbar Nicole. Ella no tiene internet, profe. Ok, Julita. bien. Ámbar Nicole. Kevin Johan. Presente, yo sí se presente nada. Ok, ya, listo. Tengo Kevin José, Oscar Joan, María Belén y José Hugo. Esos son todos los que... Profesor Castro Alarcón, presente. Castro, Alarcón... Sí, Pierina, tienes la asistencia puesta. Ya, Ok. gracias. Cedeño Chávez, también Cedeño presente. Chávez. No sé si me puse en antes. Sí, lo tienes, Damaris. Ya, gracias. Bien. ¿Hay alguien más que tiene alguna observación? Flores Vera. Suárez Vera. No, Suárez Vera no tengo. Repite el apellido, por favor. Flores Vera, Aida. Flores Vera. Pero es que no me parece nadie con ese apellido. Flores Vera. Ah, ya va, Flores Vera. Ah, ya, que no entendía. Sí, ya, Melanie. Aida, Melanie. Listo. ¿Alguien más? Bueno, ya tengo que dejarlos porque me toca la siguiente clase. Hasta luego entonces.